Uy.info. La universidad es noticia. Nutricionista habla sobre la enfermedad del celíaco y la opción de menú que propone el comedor universitario. La celiaquía es una intolerancia, es una enfermedad que padecen algunas personas, en lo que la principal dolencia es una intolerancia a una proteína que está presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, pero es en todos los alimentos que lo contienen. Es una afección que últimamente está creciendo en prevalencia. Y bueno, el mayor inconveniente es que las personas que la padecen necesitan una dieta especial, ¿sí? Donde no contenga ninguna de estas proteínas, ni siquiera en trazas mínimas que se pueden encontrar por ahí en algunos alimentos contaminados o en algunos aditivos que tienen ciertos alimentos. Es una enfermedad autoinmune, tiene un componente hereditario, tiene algún componente genético y en cierta forma no se puede, digamos, determinar en algunos casos qué es el factor que los despierta, ¿sí? Pero bueno, sí es autoinmune y, como te dije anteriormente, su único tratamiento es la dieta especial libre de gluten. En principal son las harinas de trigo, que sabemos que todos los panificados, pan, facturas, las masas de pizza y tartas lo contienen. Además, bueno, la cerveza misma tiene cebada, que por ahí uno no lo tiene incorporado, pero la cerveza no se puede consumir. Y también todos los derivados de la avena, el Quaker, por ejemplo, que es muy conocido, las barritas de cereal y demás, no se pueden consumir. Por eso es importante tener, digamos, una preparación especial, porque se manejan harinas especiales, premezclas que vienen de estas harinas para hacer los panificados y para hacer todo tipo de masas. El mayor inconveniente en este caso es que las masas son distintas, entonces se tiene que tener una elaboración especial y un trabajo especial con, obviamente, una capacitación para lograr un alimento que sea, digamos, gustoso para la persona que lo consume, porque la característica es distinta al alimento normal, que es con harina de trigo. Bueno, la idea principalmente de parte del comedor es poder mantener esta política que tenemos con el comedor universitario desde hace varios años, de mantener un menú equilibrado, que sea saludable, variado y que contenga todos los nutrientes, ¿sí? Se elabora bastante parecido al menú que tenemos, garantizando, como decía anteriormente, que esta elaboración sea totalmente apta para las personas celíacas, y la idea siempre es mantener, como te digo, un buen equilibrio en el menú respecto a nutrientes y respecto a calidad, ¿sí? Principalmente uno de los objetivos que teníamos era mantener el costo, que se pudo hacer y se ha adaptado bastante al menú que tenemos. Por supuesto, con una compra especializada de productos y demás. Tenemos planificado poder llegar a las distintas sedes. Vamos a hacer, bueno, quizás a partir de la semana que viene ya poder enviarlos para poder prepararnos bien. Va a ser de distintas modalidades porque la cocina es la misma, entonces se va a enviar a distancia, se pueden reconstituir en las distintas sedes, tanto en la de Esperanza como en la de Facultad de Ciencias Jurídicas, y también atendemos la demanda de la escuela primaria, que tenemos los alumnitos que ya están con su diagnóstico de celiaquía. Mariano Botindari habla sobre su vida como bailarín y sus viajes. A mí me gusta cada tanto, y cuando me lo permiten mis tiempos y mi economía, viajar a Nueva York a tomar clases y a entrenar y a perfeccionar estilos y nuevas tendencias que acá a Buenos Aires cuesta llegar, y mucho más al interior del país. Y en los últimos 2 viajes que hice a Nueva York, lo que descubrí es que había una incentivación de parte de los docentes hacia los alumnos para que investiguen movimientos sin que se los marquen, que empiecen a surgir movimientos desde el codo, desde el cuello, desde la cabeza, escuchar de diferente manera la música, empezar a buscar sonidos que parecen que no se escuchan a simple vista y están debajo de la música. Y me pareció muy interesante, me pareció que los chicos empiezan a conectar verdaderamente con el arte y aparecen emociones, los chicos se emocionan, lloran, se ríen en una clase de danza.
Los Ángeles hay una movida increíble ahí en Hollywood y que tienen como la llegada, o sea, los profes de danza urbana se instalan en Los Ángeles, los de jazz y contemporáneo se instalan en Nueva York. Yo durante muchos años trabajé lo que es theater dance o theater jazz o Broadway jazz, que es como, bueno, al estilo Broadway, digamos, como los musicales de Nueva York. Y hace ya un par de años empecé a fusionar mucho con estilos urbanos, con el contemporáneo y empezar, ahí ya te digo, a buscar este nuevo movimiento y este nuevo estilo, encontrar mi propio estilo también y mi identidad como coreógrafo y como docente, despegarme de mis maestros, de lo que me han enseñado, no renegando de ellos, sino despegarme y empezar a generar mi propia mirada sobre la danza, mi propio movimiento. Además, nos cuenta sobre el baile en la Argentina y sus distintas experiencias. En Argentina tenés dos o tres movidas muy importantes, sobre todo en Buenos Aires, yo en el interior no conozco tanto, pero lo que es la parte de jazz y de comedia musical o teatro musical, que es como el teatro comercial de Avenida Corrientes, de musicales tanto nacionales, de creación nacional, de guión nacional, música nacional, que es una movida de autogestión muy interesante que hay, como también lo que se lo llama los clones, que son los musicales que se compran los derechos de autor afuera, a Estados Unidos o a Londres, se compran los derechos y se hacen las versiones nacionales. Y después está toda la movida de la danza contemporánea, que tenés desde el taller del Teatro San Martín, que es el teatro oficial, a un montón de compañías independientes que surgen de artistas que se juntan y necesitan expresarse y generan sus compañías, sus pequeños espectáculos. En lo que es la danza urbana se hacen muchos videodanza, tanto en la calle como en los mismos salones de danza, y el nivel de danzas urbanas que hay hoy en día en Argentina es increíble. Es un nivel muy, muy, muy alto. Yo empecé bailando folclore en la secundaria porque me aburría mucho en las clases. Entonces surgió la posibilidad de quién baila para el acto de no sé qué y dije yo, sáquenme de acá. Y ahí descubrí un mundo, yo tocaba la guitarra, dibujaba un poco el piano, siempre relacionado con el arte, pero cuando apareció el movimiento fue como, ay, esto es nuevo y después ya no lo pude dejar. Terminé la secundaria, di una audición para el Teatro Colón, estudié en el Teatro Colón, en la escuela de Julio Boca. Y después profesionalmente, yo te digo, los musicales de Calle Corrientes, desde los 17 años hasta el año pasado hice Priscila, un poco de showmatch, unos años en showmatch coreografiando. Obras, el año pasado coreografié Drácula, el musical de Pepe Cibrián, que fue una oportunidad muy interesante. Yo personalmente bailé y sigo bailando todo lo que tuve ganas. O sea, no es que me quede con ganas de bailar y digo, uy, estoy coreografiando y no bailé lo que quise en el escenario. Yo he bailado desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche durante 12 años de mi vida, todos los días. Entonces no es que uno dice, uy, qué lástima no estar ahí arriba. A mí personalmente me encanta, está mi trabajo puesto ahí arriba, ver a los artistas modificados o crecidos en el movimiento, también me genera tanto o más placer que estar haciéndolo en el escenario, como los aplausos son distintos, es como otro lugar, pero no se siente aparte, se siente atrás como conteniendo, como un padre. Una encuesta realizada en la UNL dio como resultado que 3 de cada 10 estudiantes sufrieron agresión verbal y control sobre su apariencia. Adriana Molina nos habla al respecto. Bueno, este es un estudio, creo que dentro de las universidades nacionales debe ser uno de los más importantes en relación al universo que se tomó de estudiantes, varones y mujeres. Fue un estudio que se hizo en el transcurso del año 2014 y que tomó más de 2.300 casos de estudiantes, como decía, varones y mujeres, de todas las unidades académicas, y que además se hizo una diferenciación etaria de menos de 19, de 19 a 24 y de más de 24 años. Lo que nos interesaba saber eran varias cuestiones. Primero, qué imaginario hay en relación a los roles de varones y mujeres. Esto que decimos del estereotipo de varón y mujer. Siguen los jóvenes pensando que la mujer tiene que tener determinadas características y el varón determinadas características, o esto ha ido variando, es decir, aquel modelo de mujer que se pensaba de una mujer pasiva, de una mujer sumisa, emocional, frente a un varón activo, dominante, racional. ¿Esto ha cambiado o siguen los jóvenes creyendo lo mismo? Ha cambiado.
Ha cambiado, pero algunos estereotipos persisten. Ha cambiado, esto es muy importante verlo porque, por ejemplo, ya la mayoría, tanto varones como mujeres, piensan que las mujeres son activas, no son pasivas. Muchos piensan también que las mujeres son dominantes, en el sentido de dominantes de características, de personalidad fuerte. Sin embargo, muchos todavía creen que las mujeres son más emocionales que racionales. Entonces, sigue estando de algún modo aún alguno de estos rasgos de estereotipo. La otra pregunta era, bueno, ¿qué modelo de varón, qué modelo de mujer tenemos? O tienen, mejor dicho, nuestros jóvenes universitarios. Y también, ¿qué creen que es violencia? ¿Identifican la violencia emocional o la violencia psicológica como violencia? ¿Piensan que una persona controle a otra su apariencia, eso es violencia o no es violencia? ¿O forma parte de una relación? Que una persona le controle a otra su apariencia, sus amistades, sus familiares. ¿Eso es una actitud violenta en una relación o no, o forma parte? Es decir, lo que se llama, ¿está naturalizado determinado tipo de comportamientos, de actitudes, o hay una tensión, o hay puesta en crisis y decir, bueno, no, esto es violencia? Bueno, la mayoría entiende que es violencia, pero no todos. Sigue aún habiendo un número importante de jóvenes que identifican la violencia física, identifican la violencia psicológica, pero ya como una agresión verbal, por ejemplo, y sin embargo, determinado tipo de comportamientos que también son violentos emocional o psicológicamente, como puede ser esto del control, lo naturalizan, es decir, lo reconocen, pero no solo que lo reconocen, sino que además entienden que, bueno, que forma parte de las relaciones. Y también se planteó, bueno, ¿qué pasa en las relaciones de pareja? Es decir, primero, si se identifican o no determinados comportamientos como violentos y después qué les pasó a ellos en sus relaciones. Y ahí es donde aparece, bueno, este número donde 3 de cada 10 mujeres reconoció haber sido víctima de algún tipo de violencia psicológica, fundamentalmente vinculado al control, ya sea de control de apariencia, control de amistades, control de familiares o también algún tipo de agresión verbal. La sociedad piensa que los más jóvenes son menos atados a determinado tipo de conductas que pueden ser violentas o de naturalizar determinado tipo de conductas. Sin embargo, al menos en la universidad, los más jóvenes son quienes más naturalizan determinado tipo de comportamientos violentos en las parejas o en las relaciones, y a medida que transcurren años en la universidad, bueno, una muy buena, se vuelven más democráticos, más igualitarios, comienzan a reconocer determinadas situaciones como que no corresponden. Porque en definitiva, lo que nosotros además buscábamos, que era, bueno, saber qué pasa con nuestros jóvenes. Nosotros sabemos que la violencia contra la mujer especialmente, o la violencia contra las personas por orientación sexual o por diferencias, sigue estando, y por eso marchas como la Ni Una Menos, y por eso tanta lucha y tanta exigencia para prevenir, sancionar, erradicar la violencia, pero queríamos saber qué nos pasaba a nosotros en la universidad, con nuestros jóvenes. El embajador coreano en Argentina brindó una charla en la Facultad de Ciencias Económicas denominada El Milagro Coreano. Me interesa mucho de charlar con los universitarios argentinos, por eso estoy visitando universidad, y ahora me toca aquí Universidad Nacional del Litoral, porque los jóvenes son futuro de Argentina, son futuro de relación entre Corea y Argentina. Hoy yo elegí un tema del desarrollo económico de Corea, es un milagro, y ya después de la guerra coreana, es en 1953, nuestro PIB per cápita $67. En ese momento argentinos más o menos su PIB per cápita más de $3.000. Pero ahora nuestro PIB per cápita más o menos $30.000. Y
Después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos 150 países independizaron. Entre ellos, Corea es el único país que avanzó económicamente y por esta razón todo el mundo tiene su curiosidad. ¿Por qué salió de extrema pobreza en 40 años, 50 años? Hoy yo traje este tema para compartir. Hay muchas razones, muchas causas. Entre ellos, yo voy a explicar más o menos 10. Por ejemplo, educación es una explicación. Corea ha invertido mucho en la educación de sus hijos. ¿Por qué? Corea no tiene recursos naturales, son 50 millones de habitantes. Y entonces ya invertimos mucho a la educación de los jóvenes. Argentina es un país ya tiene bastante tecnología, ya tiene una base de educación muy buena. Entonces no puede comparar con Corea hace 40 años. Y Argentina ya tiene su satélite fabricado ya en Argentina. También tiene su tecnología muy avanzada en energías nucleares. También argentinos ya inventó helicópteros. Hace 40 años ya producía avión. Y no puede comparar con Corea. Corea es un país joven. Entonces, Argentina ahora ya tiene cambio de política y más orientado al futuro, a países exteriores. Entonces, yo creo que como un extranjero es una ruta bien corregida, entonces y va a tener más oportunidades en el futuro y tiene recursos naturales, tiene ya población muy educados. Y también tiene experiencia. Entonces, y solamente necesita esfuerzos del gobierno central, provincial y también pueblo argentino. Más info en www.unl.edu.ar.